Lee Strobel es un hombre ateo que pretende demostrar que el cristianismo solo se trata de un simple cuento de hadas, pero terminará chocándose con la verdad más contundente de todas. Este relato basado en hechos reales cautivará tu atención. Era el año de 1980. Lee recibía un reconocimiento y ascenso por su excelente trabajo como periodista. Este contaba con una próspera vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Estaba casado con Leslie, tenía una encantadora hija llamada Allison y era un destacado periodista de investigaciones en el periódico The Chicago Tribune. Lee da unas palabras de agradecimiento y expresa una frase que lo juzgaría más adelante. El único camino hacia la verdad son los hechos. Ese mismo día, por la noche, luego de obtener el premio por su trabajo, Lee y su familia deciden ir a celebrar a un restaurante. Es allí donde su hija sufre un accidente que casi le cuesta la vida. Allison está a punto de asfixiarse con un dulce. Lee y Leslie gritan desesperados que alguien llame una ambulancia, pero una enfermera que estaba cenando en ese lugar interviene. Le practica primeros auxilios y la niña vomita el dulce. Leslie le da las gracias y expresa: tenemos mucha suerte. La señora le responde: no es suerte, fue Jesús. La enfermera se reconoce como cristiana y le confiesa a la madre de la pequeña que no tenía planeado concurrir a ese local. Le asegura que su presencia allí no fue producto de la casualidad, sino más bien producto de Dios. Ella se despide diciendo: Dios les bendiga. Pero este incidente despierta en Leslie una inquietud por conocer acerca de Dios. Después de ese susto, la familia está lista para descansar, y es allí cuando Allison le pregunta a sus padres: ¿quién es Jesús? Ella había escuchado a la enfermera decir que Jesús le había salvado. Entonces Allison quería saber quién era Jesús. Lee es un hombre escéptico, ateo, que no cree en Dios, y le dice: Jesús es como un cuento de hadas. Nosotros somos ateos y no creemos en Dios, solo creemos en lo que es real, en lo que se puede ver y tocar. Leslie le reprocha a Lee su actitud y afán de inculcarle el ateísmo a su hija, y esta le deja ver que siente que Dios de verdad intervino a través de la enfermera. Así que el escepticismo lleva a Lee a cuestionar a su esposa y a reprocharle su manera de pensar sobre lo sucedido. Al día siguiente, Lee va de costumbre a su trabajo, pero Leslie va de visita al hospital donde trabaja la enfermera que salvó la vida de su hija. Esta le lleva un presente en forma de agradecimiento, pero más que todo su visita se debe a las palabras de la enfermera. La enfermera estaba segura que había sido Jesús quien salvó a su hija. Entonces Leslie le pregunta: ¿cómo estás tan segura? Leslie no lo sabe, pero Dios ya está trabajando en su corazón. La enfermera la invita a la iglesia y Leslie acepta. En ese primer servicio, Dios habla directamente al corazón de Leslie y esta queda cautivada por la voz de Dios. Algo pasaba en ella. Los que hemos experimentado esta sensación sabemos de qué se trata. Esa misma noche, Lee y Leslie platican, pero esta no se siente con el valor de platicarle que había ido a una iglesia. A Lee parece irle no tan bien en su trabajo. Un policía herido se niega a darle entrevistas, mientras por otro lado vemos a Leslie, que sigue aprendiendo de la palabra de Dios. Leslie habla con Alfie y reconoce que no cree que haya sido casualidad que ella estuviera en el restaurante la noche del incidente de su hija. Esa misma noche, Leslie toma el valor de decirle a Lee que había acompañado a Alfie a su iglesia y que estando allí había orado a Dios, y que la segunda vez que fue a la iglesia sintió algo que le hizo pedirle a Jesús que habitara en su corazón. Esto molestó mucho a Lee y le dice: no lo apruebo. Él cree que Alfie le había persuadido. Lee rechaza rotundamente la idea de tener una esposa cristiana, así que se levanta molesto y termina la conversación. Por la noche, él piensa en todos los momentos que ha vivido con su esposa, y este cree que ahora que ella es seguidora de Cristo, está a punto de perderla. Así que al día siguiente, guiado por su desesperación, se levanta muy temprano a buscar ayuda con un amigo, que al parecer también pasó lo mismo con su hija. Este amigo le sugiere que para recuperar a su familia debería iniciar su propia investigación acerca de Jesús. De esta forma podría llegar a demostrarle a su mujer que la fe en Cristo no tiene sentido y que el cristianismo carece de todo fundamento sólido. Este hombre termina su conversación diciéndole, en tono de burla: Lee,
rezaré por ti. Luego Lee pide consejos de por dónde empezar a un colega del diario. Lee le comenta que su intención es desenmascarar la farsa del cristianismo. Y su colega le responde: te has metido en camisa de 11 varas. Lee le pregunta por qué. El colega le dice: quieres destruir la única cosa que le da sentido a la vida de Leslie. Y le añade: bueno, si quieres desmentir el cristianismo, investígalo. Strobel le pregunta: ¿dónde comenzarías tú? Su colega le responde: bueno, la fe cristiana gira en base a la resurrección de Cristo. Si no sucedió, es un castillo de arena. Este colega le sugiere que estudie el trabajo de un hombre llamado Gary Habermas. Este es un experto en temas como la resurrección de Cristo. Él le dice que estaría en Wisconsin en un debate. Así que Lee, con hambre de, según él, desmantelar la farsa del cristianismo, parte hacia Wisconsin. Lee llega al debate del señor Habermas y después le hace unas preguntas sobre la evidencia histórica de la resurrección. Este le dice que no se puede comprobar, ya que los milagros no pueden comprobarse científicamente. Habermas le responde que no hace falta un milagro para probar la resurrección. Lee Strobel le dice que le encantaría que le explicara eso. Habermas le responde: solo hay que demostrar que Jesús murió y que fue visto después. Habermas le menciona las pruebas que existen, relatos de más de 500 personas que vieron a Jesús después de resucitar. Habermas le menciona que hay por lo menos 9 fuentes antiguas dentro y fuera de la Biblia que confirman que los apóstoles y otras personas tuvieron un encuentro con Jesús después de la crucifixión. Lee le responde: pero ellos ya eran seguidores de Jesús. Así que Habermas le dice: bueno, no todos. Piensa en Pablo de Tarso. Originalmente era perseguidor de los cristianos, los cazaba y los mataba, pero aún así murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Lee, firme en su ateísmo, le dice: pero no nos engañemos, la gente muere por mentiras todo el tiempo. 900 personas murieron por beber veneno en Johnstown. Habermas le dice: es cierto, pero esta es la diferencia. La gente no bebe veneno voluntariamente por algo que sabe que es mentira. Este argumento parecía que por primera vez doblegaba a Lee. Habermas le remata diciéndole: si los primeros mártires de la iglesia pensaban que la resurrección era un engaño, ¿por qué murieron voluntariamente por ella? ¿Lo haría usted? Lee aún no lo sabe, pero Dios ya comenzó también a trabajar en su corazón por medio de Habermas. Y en este mundo encontramos varios tipos de ateos, personas que perdieron a alguien importante y se enojan con Dios, así que deciden no creer en Él. También personas que se dejan llevar por lo que los demás dicen, y personas que necesitan pruebas para poder creer, como Tomás el incrédulo. Así era Lee. Él necesitaba tener pruebas contundentes para poder creer que Jesús era real. Lee maneja y se da cuenta que su esposa está dando a luz. Llega al hospital y nuevamente Alfie había ayudado a Leslie llevándola al hospital. El hijo de Lee había nacido, Carl Christopher. Era el nuevo miembro de la familia Strobel. Lee llega temprano a su trabajo y condiciona un lugar donde trabajará en la investigación sobre el cristianismo. Luego vemos a Lee que cubre una investigación sobre un atentado criminal contra un policía. Visita al sospechoso y después de hablar con él, llega a la conclusión de que la evidencia es abrumadora y que este es culpable. Estando en casa, Lee se cepilla los dientes y mira en el espejo una frase: Dios te ama y yo también. Algo está pasando en el hogar Strobel. Algo está a punto de cambiarlo todo. No te pierdas lo que pasará a continuación. Al darse cuenta que más de 500 personas vieron a Jesús después de su resurrección, Lee toma como tarea comprobar qué tan confiables son los manuscritos que hablan de este hecho histórico. Así que visita una catedral católica. Allí habla con el padre Márquez. Lee le pregunta: ¿cómo podemos estar tan seguros de la veracidad de los relatos de estas 500 personas que dicen haber visto a Jesús después de resucitar? El padre Márquez le responde que pueden estar seguros, pues del mismo modo con el que se autentifica todo documento histórico, comprobando y contrastando las copias que se han recuperado. Esto se conoce como crítica textual. Entre más copias se tiene, se podrán hacer más referencias al hecho que se quiere comprobar, y así demostrar que esto es históricamente exacto. Este padre le muestra documentos históricos con muchos años de antigüedad que hablan de Jesús. El padre le comenta que hay al menos 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El fragmento más antiguo del Evangelio de Juan se encontró en el Antiguo Egipto y se remonta al segundo siglo después de Cristo. Este lo compara con los manuscritos de Sófocles,
100 copias, 7 copias de las tetralogías de Platón y solo 5 copias de las obras de Aristóteles. En comparación de estas copias con las copias que existen del Nuevo Testamento, no existe nada en la historia que se compruebe más que la historia de Cristo, su crucifixión y resurrección. El padre le pregunta, ¿qué tal eso como confiable? Lee aún no está muy satisfecho con las pruebas, así que le pregunta al padre, si su crucifixión es cierta, no entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué si era el Hijo de Dios se dejó matar? ¿Por qué no usó su poder para defenderse? El padre le responde, la respuesta es muy sencilla, lo hizo por amor. Esto es algo que impacta el corazón de cualquier persona y más de aquellos que nunca han experimentado el amor verdadero. Lee sigue apuntando toda la información que está recopilando. Hace llamadas a personas que son expertas en el tema de probar la veracidad de Cristo. Día tras día se esfuerza para obtener toda la información que pueda, para así llegar a la verdad de todo. La investigación avanza y cada vez quedan menos cabos sueltos. Lee y Leslie tienen problemas porque Leslie ha decidido creer en Dios. Leslie siente una fuerte lucha contra su esposo inconverso y hace lo que toda mujer debe hacer cuando tiene un hombre que no es cristiano. Ora y pide dirección a Dios. Al día siguiente, antes de irse para el trabajo, Lee mira algo que nunca imaginó ver en su casa, una Biblia. Una vez en el trabajo, Lee recibe una llamada del Dr. Greg. Este lo llama desde Jerusalén. Lee hace una serie de preguntas para refutar la teoría de la tumba vacía. El Dr. Greg se las responde todas, pero Lee insiste en que hay demasiadas incongruencias en dicha creencia. Entonces el Dr. Greg le dice, déjame preguntarte algo. ¿Realmente quieres saber la verdad o ya estás convencido sin importar los hechos? Y termina diciéndole cuántas pruebas son suficientes. Algo que deja a Lee sin palabras. ¿Recuerdan el caso del atentado contra el policía que también Lee estaba cubriendo? Bueno, Lee descubre que hay algo sucio en todo esto y que la policía por algún motivo está tratando de ocultar al responsable de todo. Lee se lo comenta a su jefe y este le da el permiso de investigar más a profundidad. Así que habla con un informante y le confirma sus sospechas. Según Lee, la policía está tratando de encubrir al que le disparó para evitar investigaciones, ya que creen que este es informante de pandilla. Una mañana Leslie invita a Lee a la iglesia y este, no tan entusiasmado, acepta. Es así como por primera vez la familia Strobel llegan juntos a la iglesia. Lee escucha la prédica un poco incómodo y al terminar el servicio, Lee se encuentra con Alfie, la enfermera que le salvó la vida a su hija. Este le dice a Alfie que debe detenerse con su esposa, ya que él cree que la está manipulando y atrayendo a la iglesia. Alfie intenta explicarle que nadie le está lavando el cerebro a Leslie, pero Lee, de forma testaruda, le dice que debe alejarse de su esposa. Al parecer, Lee es de esas personas que aunque vayan a la iglesia, no sienten nada, porque tienen un corazón endurecido, decidido a no abrirse a la verdad. Luego los papás de Lee llegan de visita, pero estos se van rápido, ya que Lee no los recibe de buena forma. Este está resentido con su padre, que al parecer no fue muy cariñoso y atento con él, y Lee guarda rencor contra su padre. Lee se levanta temprano una mañana y Leslie está leyendo su Biblia, pero la esconde al ver llegar a Lee para evitar discusiones. Poco después vemos la sentencia del criminal que disparó al policía. Este fue condenado a 15 años de prisión, pero le grita a Lee que es inocente y que fue gracias a su reportaje que se tuvo que declarar culpable, ya que Lee había hecho un reportaje donde prácticamente lo tachaba rotundamente del responsable del atentado. Lee y Leslie regresan de una noche juntos y hablan en el auto de lo que está pasando. Leslie intenta decirle a Lee que desde que aceptó a Jesús, lo único que siente es más amor por él, pero Lee la rechaza y le dice que si no deja el cristianismo, en un futuro él se irá. Leslie, con ojos llenos de lágrimas, se baja del auto y Lee continúa en él muy pensativo. Al día siguiente, Leslie busca a Alfie para contarle lo duro que es su situación con Lee, y esta le da palabras de ánimo y le dice que Dios también cambiará el corazón de Lee. Luego vemos al señor Strobel hablando con una psicóloga que también es escéptica. Este quiere probar la teoría de que las 500 personas que dicen haber visto a Jesús después de la resurrección fueron manipuladas psicológicamente, pero la psicóloga le dice que eso no es posible. Así que Lee se despide un poco desilusionado, ya que no era la respuesta que esperaba. Pero antes de marcharse, la psicóloga le pregunta a Lee cuál es su relación con su padre. Este le dice que no es buena. Al parecer, ella, con pocas palabras cruzadas, entendió el porqué la actitud de Lee y le menciona que los más grandes ateos de la historia fueron personas que perdieron a sus padres siendo jóvenes,
o que tuvieron una mala relación con ellos. Lee aún así no entiende por qué le menciona esto y se marcha. Más adelante vemos que Lee descubre que la persona que condenaron a prisión por su culpa es inocente. Observa detalladamente las evidencias y se da cuenta que fueron engañados. El policía se disparó solo. Lee había publicado un reportaje que había condenado a un hombre inocente. Este le dice lo que pasó a su jefe y su jefe se enfurece porque comprometió la veracidad del periódico. Lee se marcha y pide unos días de descanso y su jefe se los da. Al parecer las cosas no están yendo nada bien para Lee y según él se pondrían peor. Leslie se está bautizando, dando este hermoso paso de fe, pero Lee está lejos de alegrarse, no le agrada para nada. Esa noche Lee llega ebrio y discute fuertemente con Leslie. Al día siguiente Lee va a California, maneja en su auto, mientras que en casa su esposa ora por él y le pide a Dios que le dé un corazón nuevo. Lee llega a la plática con un famoso doctor y científico. Lee le expresa su teoría que según él Jesús no murió, solo se desmayó y por ende no hay muerte, y si no hay muerte no hay resurrección. Pero el doctor le explica detalladamente el sufrimiento de Jesús antes de morir. Le describe con palabras explícitas el castigo que los romanos le propinaron. El doctor continúa explicándole la crucifixión, el dolor y el sufrimiento de Cristo, todo bajo el criterio de la ciencia médica. Las palabras de un experto aún así parecen no convencer al señor Strobel, pero el doctor le dice que la crucifixión de Jesús es uno de los eventos más atestiguados de la civilización antigua y le explica el por qué cuando Jesús fue herido con la lanza, su cuerpo desprendió sangre y agua. Eso se conoce hoy en día como un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Lee se marcha nuevamente desilusionado porque no escuchó lo que él esperaba. Mientras se va, recibe la noticia que su padre murió. Quieto, pensativo y quizás por dentro desconcertado en el funeral de su padre. Lee va en el auto con su esposa e hijos y escucha la noticia que el presunto atacante de policías, que era inocente y por un artículo de Lee estaba preso, había sido atacado estando en la cárcel. Lee se siente culpable. Un hombre inocente está pagando una condena por su culpa. Así que lo visita al hospital. Strobel le pide perdón y le dice: esto es mi culpa. No vi la verdad. Pero este hombre le responde: no la quiso ver. Allí Lee se da cuenta que no ha querido ver varias verdades. Más adelante vemos a Lee hablando con su compañero de trabajo. Este le aconseja que analice todas las pruebas que tiene sobre el caso de Cristo y que haga su trabajo, que llegue a la verdad, gane o pierda, mientras su esposa sigue orando para que Dios suavice su corazón. Esa noche Lee observa todos los datos que recopiló, los analiza bajo su filosofía, que la única manera que hay de llegar a la verdad es con hechos. Así que manos a la obra, comienza a ordenar los hechos y a estudiar cada prueba y testimonio, y llega a la conclusión que todo fue verdad. Jesús vino a la tierra, murió y resucitó. Las pruebas lo demostraban, pero en su cabeza seguía habiendo una pregunta: ¿por qué lo hizo? Y en ese momento recordó la respuesta de ese sacerdote: por amor. Así que Lee Strobel, uno de los más reconocidos escépticos de esa época, reconoce la existencia de Dios con las siguientes palabras: ok, Dios, tú ganas. Llega a su casa por la mañana y le cuenta a su esposa sobre la investigación que hacía sobre la existencia de Dios. Le comenta que su objetivo era probar que todo el cristianismo era un engaño, pero Lee comenta que las pruebas del cristianismo eran abrumadoras y que tanto las pruebas y la fe de su esposa lo habían convencido de la existencia de Dios. Su esposa aprovecha el momento y le presenta el llamado del evangelio a convertirse al Señor. Aunque le cuesta trabajo, Lee acepta a Jesús en la sala de su casa. 3 meses después, Lee intenta convencer a su jefe de escribir un artículo en el periódico sobre la conversión del escepticismo al cristianismo en primera persona, pero este se niega. Así que Leslie, la esposa de Lee, le aconseja escribir un libro que cuente allí su historia. El libro El caso de Cristo de Lee Strobel fue uno de los libros más vendidos internacionalmente. Se vendieron más de 14 millones de copias impresas en todo el mundo. En el año de 1987, Lee dejó el periodismo para acudir al llamado de Cristo y ser pastor. Irónicamente, se convirtió en el pastor de la iglesia donde Leslie lo llevó cuando era escéptico. Lee ha escrito más de 20 libros donde ha compartido su historia del ateísmo a la fe. Es increíble cómo este hombre se chocó con la verdad más contundente de todas. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Déjame tu opinión en los comentarios y ayúdame a compartirlo. Mi nombre es Germán Pérez, que Dios te bendiga y hasta la próxima.